Vivimos en una sociedad que considera el perdón como una muestra de debilidad más que una fortaleza. Una persona que perdona es catalogada por la cultura, por la sociedad, como una persona tonta, como una persona que no sabe lo que está haciendo, una persona débil, ingenua, y le ponen un sinfín de sobrenombres, de apodos. Y vivimos en un tiempo donde también hay muchos libros acerca de la autoayuda, acerca de la psicología, que estos, en lugar de ayudar, lo que hace es emproblemar la situación, la hace más difícil, ya que la psicología lo que busca es arreglar problemas del corazón, pero desde un punto de vista que el problema es afuera. Tu problema es tu papá, tu problema es tu mamá, tu problema es circunstancias del pasado de tu vida. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, el problema, ¿dónde está, hermanos? En el corazón. Entonces buscan problemas afuera, buscan culpar a otros de las situaciones. Se le da mucho énfasis a la autoestima, en sentirse bien en lugar de confrontar el pecado y buscar el arrepentimiento con la ayuda del Señor. El problema es que hoy en día queremos adoptar todo este sinfín de conceptos errados de la psicología a la iglesia. Y el problema es que le da un enfoque individualista. Y ese enfoque individualista lo que provoca en la iglesia del Señor es fragmentación, división, destrucción. Porque en lugar de mover al cristiano a buscar el perdón, más bien lo mueve a faltar, a no hacer el perdón. Hay una falta de perdón. Y la falta del perdón, hermano, es una enfermedad de hoy en día que muchos no dimensionamos lo que conlleva la falta del perdón. ¿Qué sucede a una persona que no perdona? Hay resentimiento, hay raíces de amargura. Y esto después es como la vorágine, es un laberinto que cada vez es más intenso. Y lo que empezó como una raíz de amargura terminó con odio. Y tú estás odiando a tu hermano. Hay pleitos, hay contiendas, hay ira, hay enojo, hay venganza. Y según Gálatas, todas estas son obras de la carne. Por eso es que Santiago 4:1 nos afirma que de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros, no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿De dónde es el problema de la guerra? ¿De dónde es el problema de los conflictos? Pasiones. Pasiones las cuales están batallando en el corazón. Negarse a perdonar encadena a una persona en su pasado. Negarse a perdonar lo que hace es más grande la herida, dilata ese dolor porque escogen abrir más la herida y esa herida nunca sana. La raíz es la amargura que se convierte en resentimiento, luego en odio y toma control del corazón, contaminándolo más cada día, como dice Hebreos 12:15. Dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura brota, crece, se profundiza en el corazón, te lleve a un momento en que eso se convierte en odio y también contamina a otras personas, a otros hermanos en la fe. La vida, en lugar de alegría hay enojo. En lugar de paz hay conflicto. En lugar de tener cercanía, estamos distanciados. En lugar de tener unidad, hay divisiones, hay conflictos, hay destrucción. El perdón, hermano, es algo muy necesario
dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo te encuentras tú? Y el propósito de este sermón, hermano, es que podamos reflexionar acerca de las implicaciones de perdonar a nuestros hermanos. Pero también son dos lados de la misma moneda. Yo no puedo reflexionar, meditar acerca de las implicaciones del perdón sin dejar a un lado lo que implica la falta del perdón en mi vida. El perdón es liberador. El perdón calma el conflicto, apacigua las tensiones, produce paz, reconcilia las relaciones, produce cercanía, produce unidad dentro del cuerpo de Cristo, fortalece las relaciones y busca un bien mayor que es Cristo y su reino. Cuando hablamos del perdón, uno de los pasajes claves para que nosotros podamos entender el perdón se encuentra en Mateo 18. Si quieren, vayamos. Mateo 18, del versículo del 21 al 35. Fíjense cómo inicia esta parábola. Bueno, antes del versículo 23, del versículo 21, inicia con una pregunta que Pedro le había hecho a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la pregunta de Pedro? Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Y viene Pedro y dice, ¿hasta 7 veces? En la mente de Pedro y en la cultura judía, el decir hasta 7 veces, hermano, era, aquí. Pedro todavía, son 3, 7. Todavía el doble más 1. Viene el Señor y le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y ahí empieza a desarrollar una parábola, que es la parábola de los 2 deudores. Y para mí esto es muy importante que entendamos porque lo vamos a amarrar posteriormente con lo que estamos estudiando en Corintios. Y usted ya se puede, más o menos, cómo es esa parábola. Pero esta parábola nos da principios muy útiles en nuestra vida. En primer lugar, nos llama a perdonar porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Nuestro Dios es un Dios perdonador. El pastor John MacArthur decía que los creyentes nunca se asemejan más a Dios que cuando estos perdonan. Otro principio que sale de esta parábola de los 2 deudores, usted lo puede ver, ¿verdad? Este rey condenó una deuda, pero una deuda que esa persona en toda su vida no la podía alcanzar a pagar. Y el rey se la perdonó. Pero el problema es que cuando esta persona salió de la presencia del rey y encontró a una persona que le debía una deuda muy tremendamente más pequeña de lo que le había sido perdonado, viene esta persona y en lugar de perdonarlo, en lugar de mostrar misericordia porque había sido receptor del perdón y de la misericordia, él lo agarra y casi lo ahorca y le dice, págame todo lo que me debes. Y la otra persona le dice, no lo tengo, entonces lo metió preso. Y vienen y dice ahí la parábola que cuando en el versículo 31, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Esta parábola nos hace un énfasis en el perdón, porque hemos sido perdonados. Si hemos sido receptores del perdón, porque yo cometí grandes pecados en contra de Dios, entonces una persona que ha sido receptora de ese perdón, que ha sido receptora de esa misericordia de parte de Dios, ¿cómo debe de actuar, hermano? Mostrando el mismo perdón.
mostrando la misma misericordia, perdonando a otros. Me llama mucho la atención que cuando los consiervos vieron esta actitud, ellos se sorprendieron, porque no era algo lógico, ¿me entiende? Él estaba actuando en contra de lo lógico todavía, y se estremecieron y se entristecieron. Fueron y contaron al Señor. Y por eso aquí es otro principio que dice que cuando te niegas a perdonar, estás renunciando a la comunión con otros. Cuando hay falta de perdón, hermano, debemos de entender que estamos provocando ruptura, división dentro del cuerpo, y se destruye la unidad que la Biblia constantemente nos lleva a ir y buscar la unidad dentro del cuerpo. La falta del perdón, si el perdón une, la falta del perdón, ¿qué hace, hermano? Destruye. Ruptura, divisiones, distanciamientos, amargura. Y mira el versículo 33, bueno, 32, dice que cuando llamó el siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. La falta de perdón produce reprensión divina. Ahí lo podemos ver, los versículos que acabamos de leer. Dios envía sufrimiento a las vidas de las personas que se niegan a arrepentirse. Nuestro Padre es un Padre amoroso, y aquel a quien Él disciplina, que dice las Escrituras, es porque lo ama. Entonces, el amor de Dios se muestra también a través del perdón que Dios nos dio y nos da continuamente por medio de su Hijo. Entonces, cuando hay una persona que no quiere perdonar, que hay falta de perdón, eso produce reprensión de parte del Señor. Dios castiga al creyente que no perdona, pero el propósito de ese castigo, ¿saben qué es, hermano? Arrepentimiento. Arrepentimiento en el corazón del creyente. O sea que un creyente que ha nacido de nuevo y que ha sido receptor del perdón y la misericordia de Dios debe estar dispuesto a perdonar. Negarse a perdonar es usurpar la autoridad de Dios, porque nos consideramos como un juez superior con estándares más elevados. ¿Cuál es el principal problema porque nosotros no perdonamos, hermano? Cabalito, todos lo dijeron. Orgullo, soberbia. ¿Y qué es el orgullo? Ponerse en una posición la cual no corresponde poner, sentirnos más arriba que los demás hermanos en la fe, usurpar la autoridad de Dios porque nosotros nos consideramos más importantes que Dios y su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, esto es una tarea muy difícil que para sobrellevar, ¿no es cierto? Humanamente hablando, no lo podemos hacer. Definitivamente necesitamos de Dios para llevar a cabo el perdón, y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que estando en la cruz del Calvario oró por aquellos que lo estaban azotando, que le estaban infringiendo dolor, que lo estaban humillando. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice en Lucas 23:34 que él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Él es nuestro mayor ejemplo. Primera de Pedro 2:19-23 dice: porque esta
porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, algunos sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Necesitamos más de Cristo, ¿no? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Conclusión, necesitamos aprender más del perdón, necesitamos aprender más de Cristo. Volvamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Así inicia esta porción. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? Había un hermano que había pecado. Era un hermano de la congregación. Y debido a ese pecado, había dividido la iglesia, había afectado, dañado la iglesia de los corintios. Es más, se cree que Pablo, antes de escribir la carta severa, eso lo vimos en el primer sermón de segunda carta a los Corintios, Pablo fue físicamente a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, a confrontarles. Pero lo que él se llevó fue su sorpresa que la iglesia estaba dividida y le estaban achacando a él continuamente. Su autoridad estaba socavada. Él regresó y escribió lo que se conoce como la carta de las lágrimas de Pablo o la carta severa, que le envió. ¿Con quién le envió? Vamos a ver a alguien que ponga atención. ¿A quién envió? A Tito. Tito fue la persona que él encomendó para llevar esa carta severa a la iglesia de los Corintios. Entonces había un hermano que a raíz de su pecado había dañado a la congregación. Y también por el otro lado vemos a un Pablo con un corazón muy pastor. Usted no ve el nombre de la persona en estos versículos, porque ese no era el punto. Sino también ven a un Pablo que cree en la disciplina de la iglesia, que tiene que haber, para que exista una iglesia saludable, debe existir disciplina dentro de la iglesia, pero también no solamente la disciplina, sino también el perdón, la restauración. Era un hermano que estaba envuelto en un pecado, pero, y lo vamos a estudiar, este hermano se había arrepentido de su pecado. Y ahora está en esa situación. La iglesia se estaba enfrentando con un hermano que había reconocido, se había arrepentido de su pecado, y ahora ¿qué vamos a hacer como iglesia? Por eso Pablo escribe estas palabras, porque lo que buscaba Pablo es restaurar a ese hermano que estaba arrepentido de su pecado. Y no quería que el dolor y la tristeza y la pena y la vergüenza que este hermano sentía por haber dañado al cuerpo de Cristo lo terminara destruyendo, ahogándose en la tristeza, y que lo terminara yéndose, que se fuera de la iglesia, de la comunidad.
Entonces Pablo está enseñando acá acerca del perdón en la iglesia de los Corintios, un perdón que restaura, y es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. 5 aspectos de ese perdón que restaura. El perdón que restaura, en primer lugar, cultiva la humildad. El perdón que restaura, el segundo aspecto, es que muestra misericordia. El tercer aspecto, el perdón que restaura, reafirma en amor. Cuarto aspecto es que requiere obediencia. Y el quinto aspecto es que frustra los planes de Satanás. Así que vamos a ir al versículo 5 y en el primer aspecto, el perdón que restaura cultiva la humildad. Pero si alguno ha causado tristeza, no solo me la ha causado a mí. El pecado destruye, el pecado distancia a las personas, el pecado causa tristeza de la comunidad. Así se sentían los corintios a la luz de esa situación que se había pasado por alto y que había minado la iglesia. Había un pecado ahí. Fue tan dolorosa la ofensa que provocó muchas reacciones dentro de la iglesia. Por eso es que Pablo dice en el versículo 5, dice, miren, si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Esta situación que se vino a dar en la iglesia de los Corintios, en realidad, ya sea más o menos, nos ha afectado a todos. A todo el cuerpo lo ha afectado. Hay tristeza que nos ha causado a todos. Todos en alguna medida tuvieron dolor por esa acción. Ahora surge la pregunta, ¿quién era el ofensor, hermanos? ¿Quién era esta persona a la cual Pablo estaba refiriéndose acá? Y aquí hay 3 posiciones con respecto a ello. En primer lugar, hay algunos que creen que era la persona del caso inmoral juzgado que aparece en 1 Corintios capítulo 5. Otras personas creen que es uno de las personas o hermanos en la fe que era anti Pablo y estaba señalando y estaba socavando la autoridad de Pablo. Él no estaba de acuerdo en la manera como Pablo había ejercido la disciplina eclesial en 1 Corintios 5 y su descontento estaba minando al cuerpo. Y hay una tercera posición con respecto a ello, y es que esta persona de 1 Corintios 5, al ser confrontado por su pecado, pasó cada paso de su pecado y él seguía diciendo o señalando o socavando la autoridad de Pablo dentro de la comunidad de la fe de los corintios. ¿Quién era el ofensor? En primer lugar, debemos de aclarar que esta persona era hermano en la iglesia de los Corintios, era nativo de los Corintios. Probablemente, y dice en el versículo 5, si usted puede observar ahí, dice, pero si alguien ha causado tristeza, una acción, hay individualidad. En el capítulo 7, versículo 12, dice, el que cometió el agravio es una acción. Entonces la tercera posición queda descartada. Porque si hubiera sido esta persona que se menciona en 1 Corintios 5 y que después este había infringido nuevamente, no hubiera sido solamente un agravio, hubieran sido por lo menos 2 agravios de esta persona. Pero aquí hay un aspecto de individualidad. La palabra agravio, y esto es importante, la palabra agravio denota un aspecto relacional, no algo doctrinal. La ofensa era en su naturaleza tan seria que se requería hacer uso de la disciplina eclesial, pero también perdonar después de que existe un arrepentimiento.
Entonces, estamos hablando de una persona que ha cometido un agravio y este agravio es un aspecto relacional. Y aquí es donde venimos. Y es algo individual también lo que vimos, que es tristeza y un agravio. ¿A quién se refiere? Debido a estos aspectos, es que se considera que la falta en sí era de una persona que había hecho un ataque verbal hacia Pablo, insultando a su persona y socavando su autoridad. Y probablemente todo esto sucedió en esa visita dolorosa de Pablo a los corintios. Esta persona, cuando Pablo vino y los confrontó a los corintios por su pecado, por su inmadurez, esta persona, en palabras, vean, se le puso el brinco a Pablo y empezó a señalar y empezó a hacer ataques verbales hacia la persona de Pablo para socavar su autoridad. Y estaba minando el corazón de los hermanos corintios. Era de ese grupo anti-Pablo. Ahora, ¿cuál era el primer aspecto del perdón que restaura? Cultiva la humildad. Mira el versículo 5, dice, si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. Pablo no estaba tomando esto como algo personal. Él decía, miren, a pesar de que esa persona había hecho un ataque verbal hacia Pablo, Pablo no lo estaba tomando personal esa ofensa. Él había decidido el qué, pasarlo por alto, porque para él era más importante la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando escribe esta segunda carta a los Corintios, el propósito de Pablo era restaurar, unir a la iglesia de Cristo, apaciguar los ánimos de aquellos que eran hermanos de él y que estaban afectados por la situación que se había dado. Es como una persona que sea muy cercana a usted viene y alguien le dice de todo tipo de pestes de usted. Esa persona, ¿cómo cree usted que lo va a considerar? Se va a molestar, ¿no? Va a decir, sí, ¿por qué habla así de él? Si él no es así, si él es totalmente lo contrario, ni lo conoce, y aquí va, ¿sí o no? Se empieza a sudar calentura ajena. Eso es lo que pasaba. Aquellos que miraban a Pablo como un pastor, como un padre espiritual, aquellos que habían cultivado esa relación con Pablo, vino esta persona y estaba atacando. ¿Qué creen ustedes que estaba ocasionando en el corazón de los hermanos? Viene Pablo y conoce a la congregación y les dice, miren, a mí no me ha causado tristeza. ¿Van viendo el propósito, lo que va buscando Pablo? Apaciguar los ánimos, calmar esos ánimos y empezar y direccionar a esos hermanos a qué, a ejemplificar a Cristo. Por eso es que dice él, yo no lo tomo personal. Y estos hermanos lo que buscaban era mayor sufrimiento. No, lo que vos hiciste, híjole, eso no tiene nombre. Tenés que estar puesto en disciplina otros mesecitos más para que entendás la gravedad de todo esto. Y eso era algo que Pablo estaba exhortándolo a ellos de que deben de calmar, porque el propósito de la disciplina que es el arrepentimiento, y esta persona ya se había arrepentido. Era el momento de cambiar la mentalidad. Se había logrado el propósito y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por eso es que Pablo les dice, miren hermanos, yo no me siento ofendido, no estoy resentido, no tengo raíz de amargura ante esta persona.
He decidido por la causa del evangelio, por la causa de Cristo, por amor a Cristo, pasar por alto la ofensa de esta persona. En otras palabras, estaba cultivando la humildad dentro del pueblo. ¿Qué es la humildad? No tener un alto concepto de sí mismo que uno no pueda tener. Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo les dice, mire, yo sé que ustedes tienen cierto aprecio, amor, pero hermanos, yo soy un pecador también y yo cometo pecado y también cometo ofensas con otros hermanos. Perdónenlo. Yo he decidido pasar por alto la ofensa porque aquí hay algo más importante, que es Cristo. Para eso se requiere humildad. Para eso se requiere no sentirse por encima de otros. Se requiere no ser el centro de la historia, no exagerar la ofensa, porque lo que Pablo quería era llevar a la comunidad a entender que el hermano se había arrepentido. Gracias al Señor, la acción ya había pasado, era un momento de continuar dentro del proceso y ahora estaba dentro del proceso la restauración de este hermano en la fe. Pregunta, ¿cultivas tú el orgullo o cultivas la humildad? La falta del perdón es un veneno que destruye las relaciones. No solo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los matrimonios también. Cuando los cónyuges tienen esa falta del perdón, hay distanciamiento, hay destrucción y hay un sinfín de pecados que se vienen desarrollando en un corazón que está respondiendo en carnalidad ante la situación. Entonces, ¿cómo un pecado puede estar de aquí hasta acá, hermano? Porque no tenemos la humildad de poder y decir, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a pasar por alto la ofensa, a buscar el perdón, a ir y a reconciliar. Pero ¿qué tan dispuesto estás a pasar por alto la ofensa? ¿Qué tan dispuesto estás en el hecho de que si tú eres la persona ofendida, ir y buscar a la otra persona que te ofendió para hacer las paces y restaurar la relación? No, es que él fue el que hizo y el que empezó todo. Y la Biblia no dice que aquel que ha cometido el agravio es el que tiene que buscar la reconciliación. Sí, es una opción, pero también aquel que ha recibido el agravio, la Biblia lo manda a reconciliar, a buscar. Usted sabe en Mateo dice, si tú cuando vas al altar y ves y vas entregando la ofrenda y te recuerdas que hay una situación que hay que arreglar con el hermano, deja tu ofrenda a un lado, ve a buscar a tu hermano, reconcíliate con él, regresa y entrega la ofrenda al altar. Porque el propósito es siempre exaltar a Cristo. Debemos de perdonar a nuestros hermanos y lo vimos en Mateo 18. ¿Cuántas veces? ¿2? ¿3? 70 veces 7. Es decir, tener un corazón dispuesto a perdonar continuamente, porque esa disposición a perdonar continuamente solo viene por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Segundo aspecto, el perdón que restaura muestra misericordia. Mira el versículo 6, dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Esta persona había recibido una reprensión que había sido impuesto por la iglesia, por la mayoría. Entonces Pablo dice, miren, ese castigo que le fue impuesto es suficiente.
Quiten la idea de que hay que seguir y dándole y dándole. No, hermanos, ya es suficiente. La persona se ha arrepentido. Esta persona había pasado cada uno de los pasos en el proceso de la disciplina eclesial que nos dice Mateo 18, del 15 a 18. Ya había sido confrontado a solas, con testigos. Ya había sido confrontado por la iglesia y él no se había arrepentido. Entonces ya estaba en el último paso de la excomunión. Ya había sido excomulgado de la comunidad. Estaba en esa situación. Pero ¿saben? Gloria al Señor. Todo ese proceso de disciplina tuvo el efecto en el corazón del hermano por la gracia del Señor. ¿Saben por qué tuvo efecto? Porque el hermano se arrepintió de su pecado. Se arrepintió, reconoció su falta, se arrepintió. Entonces, si esta persona, si este hermano en la fe confesó su pecado y se arrepintió de ello, la disciplina había hecho su efecto por la gracia del Señor. Entonces, si había sido efecto, Pablo les estaba diciendo a los hermanos, miren, cambiemos ya el chip, perdónenlo, consuélenlo, reafírmenle el amor, restauren la comunión de nuevo con los hermanos. Gálatas 6:1 dice, hermano, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A eso estaba llamando Pablo a la iglesia de los Corintios. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Sabe, un perdón que restaura muestra misericordia. Así como hemos sido receptores de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, ahora tenemos que mostrar misericordia ante ese hermano que se ha arrepentido. Basta ya, les dice en el versículo 6, basta ya con el castigo que se le ha sido impuesto. Ya es suficiente eso, que toda esa vergüenza que él tuvo que haber pasado, ya es suficiente, ya no continúe. Ya él ya se arrepintió. Gloria al Señor por ello. Es momento de mostrar misericordia. Es momento de perdonarlo. Es momento de restaurar su relación con la iglesia, con la comunidad de la fe. El perdón que restaura también, y este es el tercer aspecto, reafirma en amor. Mire el versículo 7, dice, así que por el contrario, ustedes más bien deberían ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice, iglesia? ¿Deberían qué? Y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo que les ruego que reafirmen su amor hacia él. Los corintios tenían que reemplazar el castigo con el perdón y el consuelo. Es decir, restaurar a esta persona arrepentida. Tratar de conciliar. Algunos en la iglesia de Corintio tal vez pensaban, no, no es suficiente lo que ha pasado aquí. Él necesita unos mesecitos más, unos días más para ser castigado para que le duela, para que vea la gravedad de su pecado, para que vea cómo ha dividido al cuerpo de Cristo. Pablo les dice, miren, perdónenlo y consuélenlo.
No vaya a ser que esta tristeza que él está pasando en este momento, este dolor, lo abrume en sobremanera y terminamos perdiendo a nuestro hermano. Interesante, ¿no? Ya se había arrepentido. Consuélenlo. Es un tiempo de restauración. La palabra consuelo significa acompañar, fortalecer, alentar. Debían de acompañarlo, animarlo, ayudarlo a caminar en obediencia. Pablo estaba viendo un poquito más allá esa actitud de los corintios de querer dilatar todavía este tiempo de disciplina, porque él estaba viendo de que en la manera de lo posible este tiempo que se dilate, ya conociendo que esta persona se había arrepentido, eso iba a ser algo muy gravoso para esa persona. Eso le iba a causar tristeza, que se abrumara de tristeza. La palabra abrumado significa consumir, absorber, ahogarse. Dios no quiere que los creyentes sean consumidos por la pena del pecado, sino más bien, capítulo 7, versículo 10 dice de los Corintios, que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Esa es la diferencia entre la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y la tristeza que es del mundo. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios conduce a la salvación, conduce a obediencia, pero la tristeza que es conforme al mundo que hace, lo conduce o produce la muerte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios conlleva un arrepentimiento en el corazón de esa persona, a una transformación en el corazón de esa persona. Por ejemplo, Judas y Pedro. Judas tuvo tristeza, sí, porque él había reconocido que la persona que él había entregado por unas monedas era inocente. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Se suicidó. La tristeza que es conforme al mundo produce muerte. Pedro, Pedro le había dicho a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y Pedro, en efecto, negó a Cristo y cantó el gallo 3 veces. Y Pedro se había sentido triste porque le había fallado a su maestro. Pero dice después las escrituras que Pedro lo vio de lejos a su maestro, ya cuando él había sido resucitado. Dice que se bajó de la barca y se fue hasta donde estaba él. Y ahí es donde dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. 3 veces le dice también lo mismo. ¿Quién fue Pedro después de eso? En el libro de los Hechos, en las cartas de Pedro. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, salvación, obediencia en la vida del creyente. Transforma y hay gozo. Pablo les dice, miren, no vaya a ser que porque él está abrumado de la tristeza, de todo lo que ha ocasionado, porque Dios ya le permitió ver la gravedad de su pecado, pero no vaya a ser que esto lo abrume a él y lo termine llevando en un hoyo. No, hermanos, no es así. No es así. Él ya se arrepintió. Él ya reconoció su falta.
Es nuestra responsabilidad. Así como ejercimos disciplina en Él, ahora hay que ejercer restauración. Hay que consolarlo y hay que animarlo. Versículo 8 dice, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Sean como Cristo. Ratifiquen su amor. Restáurenlo con amor a la comunión con los santos. Sigan las pisadas de nuestro Maestro Jesucristo, dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El amor es esencial en la vida de la iglesia. Amemos de una manera bíblica. 1 Corintios 13, del versículo 4 al 7, está prácticamente cómo se debe de ver ese amor dentro de la iglesia, y lo estudiamos durante 7 sermones acerca de ello. Pero me llama la atención que en esa definición que da Pablo, o esa practicidad del amor, él da alrededor de 15, 16 verbos de cómo se tenía que ver el amor, pero el centro de todo eso, algunos teólogos sostienen que era el centro de toda esa porción del 4 al 7, es cuando él dice, el amor no busca lo suyo. No es egoísta, sino que busca el bien del otro. Una iglesia que perdona es una iglesia que ama como Cristo. El amor que perdona es una joya preciosa en la iglesia. Sin esto, la iglesia está rota, destruida, distante. Y la máxima muestra de amor es el perdón a otros. ¿Como quién, hermanos? Como Cristo. ¿Tú piensas que la situación por la cual estás atravesando fue muy injusto para ti? ¿La manera como te trataron fue muy injusto para ti? Mira la cruz. El justo murió por los injustos. El que no había cometido pecado murió en una cruz. Al recordar la cruz en la vida como creyente, debo de tener en perspectiva. ¿Saben qué? Que en mi vida no importa. Lo que sí importa es Cristo. Yo no soy el centro de la historia, es Cristo. Reafirmen el amor, perdónenlo, consuélenlo. Versículo 9, cuarto aspecto, el perdón que restaura requiere obediencia. Dice, pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Hemos aprendido que el perdón muestra amor, misericordia, humildad, pero todo esto también requiere obediencia. Pablo había escrito esta carta para probar la obediencia de los corintios. Y una muestra de ello es en el área del perdón. Si ellos estaban dispuestos a obedecer lo que Dios mandaba acerca de cómo actuar en este tipo de situaciones, ellos tenían que obedecer. Saben, amados hermanos, el carácter es probado cuando obedecemos lo que la palabra de Dios manda.
Y hay veces que nosotros nos vamos por la tangente en ciertas situaciones de nuestra vida que Dios ha puesto en el querer como el hacer por su buena voluntad, que tú vayas y busques reconciliación con ese hermano. Y saben, somos tan, ocupamos la mente para excusarnos de una y de mil maneras para no obedecer. Pero aquí dice que obediencia en todo. Cuando nos importa más el obedecer a Dios antes que la comodidad, ¿ya? Esas conversaciones, hermanos, son conversaciones incómodas, sí, pero cuando tu obediencia es mayor que la comodidad, que el temor al hombre, que el egoísmo, que el orgullo, cuando la obediencia es superior a ello, vamos por el buen camino. Porque este tipo de perdón que restaura requiere obediencia. Y esto es lo que Pablo le está diciendo aquí a los corintios. Prueben si su corazón está recto delante de Dios y aprendan a perdonar a ese hermano que se ha arrepentido. Porque si está arrepentido, es ovejita del Señor. Y si es ovejita del Señor, el Señor te va a demandar esto. Los corintios habían demostrado su obediencia a realizar la disciplina con el ofensor. Ahora van a demostrar la obediencia a través de qué? A través del perdón y la restauración y el consuelo de ese hermano que se ha arrepentido. Como lo dice Lucas 17:3, tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Tengan cuidado. Dios siempre está continuamente probando a su pueblo para revelar lo que hay en el corazón de su pueblo. Amados, ¿qué esperamos para restaurar esas relaciones rotas dentro de la iglesia? ¿Qué esperas para empezar a perdonar? ¿Qué esperas para empezar a obedecer a tu Señor que ha escrito en su palabra y que te dice, mira, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo? El perdón que restaura requiere obediencia. Quinto aspecto, el perdón que restaura frustra los planes de Satanás. Versículo 10 dice, pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Dejémoslo ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, ustedes deben de perdonar a este hombre. Y él empieza a revelar las motivaciones detrás de este consejo que le está dando. Mira el versículo 10, dice, pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por quién, por él, lo hizo por Pablo, lo hizo por quién, por ustedes. Entonces Pablo está revelando las motivantes detrás de ese consejo. En primer lugar es porque es un bien para los corintios. Lo hice por vosotros. Es un paso hacia la madurez dentro de la comunidad. Amados hermanos, el perdón preserva la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que usted ve continuamente en las escrituras cómo nos exhorta que perdónense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros. Así como así como Dios nos perdonó en Cristo, de esa misma manera yo debo demostrar ese perdón. Y Dios continuamente nos está enseñando eso. Entonces, el perdón preserva la unidad del cuerpo.
Qué precioso es ver esos tiempos en los cuales los hermanos en la fe, con madurez y en amor, buscan restaurar la relación. No porque les guste, no porque les sea cómodo, sino porque ellos reconocen que eso es lo que la Biblia manda hacer y responden en obediencia al mandato que Dios ha hecho. Hermanos, no pretendan de que las cosas se van a resolver por inercia. O tú asumes que las cosas se van a resolver por inercia. No, 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 no. Dice en Efesios 4:30, hablar la verdad, pero hay que hablarla, hay que buscarla, hay que tener iniciativa. Pero hay que hacerlo. No hay que asumir, eso es muy peligroso. No asumas que el otro hermano ya te perdonó. Ve y busca el perdón. No exageres las ofensas, hermano y hermana, no es ese el punto. Exagerar no es hablar la verdad en amor. No te pongas en una posición que no te corresponde. Lo vimos con Mateo 18. Entonces es un paso hacia la madurez. Una persona madura está dispuesta a perdonar la ofensa y pasarla por alto. Y deciden restablecer la relación por amor a Cristo. Pero también hay un segundo motivante detrás de este consejo de Pablo. Mira el versículo 10. Dice, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de ¿quién? Pablo vivía bajo la presencia de Cristo. Un teólogo sostiene, bueno, se llama Serwick, dice en esta porción, cuando dice en presencia de Cristo, dice lo siguiente, que Pablo se refería a que con Cristo mirando atentamente y dando su aprobación. Cada vez que tú vas y buscas el perdón con el otro, estás imitando a Cristo mismo. Cada vez que tú decides pasar por alto la ofensa, el orgulloso no lo hace, hermano. El orgulloso no lo hace. El orgulloso decide estar en su orgullo con esa ofensa y hace grande la ofensa y no quiere pasar por alto la ofensa. Quiere que todas las personas se den cuenta de la gravedad de lo que le han hecho a él o a ella. Pero aquel que decide pasar por alto la ofensa es igual a su maestro, ser mansos y ser humildes de corazón. ¿Quién dijo eso? Cristo. Pablo sabía que todo lo que pensaba, sus verdaderos motivantes, sus palabras y sus acciones estaban delante de Dios. Corandeo, delante de Dios, en presencia de Dios, en el rostro de Dios. Tú perdonas porque estás consciente que has sido perdonado. Pablo perdonó con prontitud ese ataque verbal hacia él. ¿Saben por qué? A esa persona que lo había ofendido, porque él conocía y él sabía que había sido perdonado por Dios en Cristo Jesús. Y ahora esa persona que estaba muerto en sus delitos y pecados vive para la gloria de Dios. Y eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones, amados hermanos. Ese amor por Cristo y su iglesia. Ese deseo por hacer las cosas que le agradan a Cristo. Ese deseo de no ser una piedra de tropiezo en la vida de otro hermano. ¿Saben quiénes eran los que colocaban las piedras de tropiezo para que el otro pudiera tropezar? ¿Quiénes eran, según los evangelios? Los fariseos.
Saben, hermanos, cada vez que una acción mía tiene algo perjudicial y es una piedra de tropiezo en la vida del otro hermano, es algo que no quisiera que pase. Yo no quiero que se pierda mi hermano por acciones mías. Brandeo. Pablo estaba consciente y el versículo 10 dice, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Tú perdonas porque estás consciente que has sido perdonado. Hablar del perdón que restaura es imitar el perdón que hemos recibido en Cristo. Pero si a ti te cuesta perdonar y te falta perdonar, hermano, eres un instrumento del enemigo. Versículo 11, mire lo que dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Si tú perdonas, imitas a Cristo. Si tú no perdonas, imitas a quién. Si tú perdonas, eres instrumento de Dios. Si tú no perdonas, eres instrumento de quién. Pablo veía esta situación y les dice, miren, perdónenlo para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus planes. El enemigo busca dividir, fomentar el resentimiento, cultivar raíces de amargura, el pleito, el odio, conflictos dentro del cuerpo. El enemigo busca destruir, busca confrontar el pecado sin perdón, sin misericordia, sin gracia, sin oración. Satanás anda como que león rugiente buscando a quien devorar. Si lo que Dios busca es la unidad de la iglesia, Satanás, ¿qué cree que busca, hermano? La división, fragmentación, conflicto. Por eso dice aquí, miren, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes, sus maquinaciones. Muchos piensan que la batalla espiritual y empiezan y Satanás, ¿saben cómo Satanás destruye las iglesias? Con falta de perdón. Un problema se hace grande y después los hermanos se dividen y ya no quieren venir aquí a la iglesia. Y eso es lo que hace Satanás, destruye, divide, fragmenta. Ocasiona los conflictos y los pleitos dentro del cuerpo de Cristo. Para que Satanás no tome ventaja, hermanos, perdónenlo, consuélenlo, reafírmenles el amor. Búsquenlo, restauren su comunión con la iglesia para que Satanás no tome ventaja de eso. No ven las artimañas de él, no ven los planes de él, no ven las maquinaciones de él. Él quiere destruir, pero Cristo quiere construir, Cristo quiere edificar, Cristo quiere unir a la iglesia. Y como Cristo une a la iglesia a través de su Hijo, y como Cristo lo hace a través de su Hijo, a través del amor de su Hijo, y como Cristo lo hace a través del amor de su Hijo, a través del perdón que hemos recibido tú y yo en Cristo Jesús. Perdonen al hermano arrepentido para que Satanás no tome ventaja. Un corazón que no perdona es utilizado por Satanás para sus propósitos. Como dice Murray en su comentario de Segunda de Corintios, de este versículo, dice, la implicación del versículo 11 es que una de las defensas del cristiano contra las estratagemas del diablo es la conciencia previa de sus propósitos y métodos, particularmente su deseo de convertir lo bueno, es decir, el arrepentimiento del hombre, en algo malo. Su caída a través de una tristeza profunda. Eso hace Satanás, hermano.
algo bello, algo hermoso como es el arrepentimiento de una persona. Y eso hace Satanás en realidad. Todo lo bueno que ha sido creado por Dios, él lo distorsiona. Así él es como maquina. Y no podemos bajar la guardia ante las maquinaciones del enemigo. Él espera que no perdonemos. Satanás espera que lo hagamos, que no lo hagamos, perdón. Por eso debemos de estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Efesios 4:27. No debemos de darle lugar al enemigo. Debemos de confrontar el pecado y perdonar la ofensa. Y es mi oración que como comunidad busquemos el perdón, tanto si eres el ofensor como el ofendido. Reconcíliate. No sabes cómo eso une y cultiva la unidad dentro del cuerpo. Como dice Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.